Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este video les voy a enseñar cómo utilizar uno de los plugins nuevos de FL Studio 21, el Multiband Delay, el cual es muy poderoso y realmente creo que a primera vista no lo parece, pero vamos a ver qué hace cada control para crear sonidos muy locos, muy extravagantes. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Por si no sabías, ya salió FL Studio 21 y tiene muchas novedades. Este plugin es una de ellas, pero si quieres ver el resto de las novedades, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha, porque hay otros plugins y otras funciones. Pero bueno, el Multiband Delay es un efecto, lo podemos poner dentro del mezclador. Aquí aparece Multiband Delay. No se llama Fruity Multiband Delay, simplemente es Multiband Delay. Es escalable, como pueden ver, así que lo voy a hacer lo más grande posible, sin que estorbe tampoco al resto de las ventanas que vamos a necesitar para darnos cuenta de qué es lo que está pasando o qué es lo que está haciendo. Ok, entonces primero, ¿qué es el multiband delay? Como el nombre lo dice, es un delay multibanda, pero, ok, dices, ¿para qué? ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? El sonido, todo el sonido que esté entrando en tiempo real, lo está dividiendo en 16 bandas, como si fuera un ecualizador, y a cada una de esas bandas le puede aplicar un tiempo de delay diferente, pero no es como un delay normal que lo que hace es que entra el sonido y luego te lo va repitiendo varias veces, sino que más bien va atrasando el sonido solamente, ¿ok? No lo va repitiendo varias veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que como está dividido en frecuencias y que cada una de ellas las estoy atrasando de forma independiente, yo puedo tener un sonido como este, que es un diente de sierra, y luego lo que yo puedo hacer es comenzar a aplicarle este delay. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, esta banda dice que es la banda de 31 Hz. Y si yo le pongo el cursor en la parte de aquí arriba a la izquierda, cuando yo le doy clic, me indica cuál es el atraso que tenemos. Podemos llegar desde 0 milisegundos, lo cual sería instantáneo, no hay delay, o hasta 1000 milisegundos, que es un segundo completito. ¿Ok? Eso es lo que significa y así tenemos para cada una de las bandas. Cuando está entrando el audio, podemos ver que lo está dividiendo. Ok, aquí podemos ver, por ejemplo, qué es lo que está entrando en la banda de 31 Hz, en la banda de 40, en la de 958 y así vamos hasta la superior. Algo aquí interesante y que cabe la pena aclararlo es que, por ejemplo, si yo meto una onda senoidal pura, como pueden ver aquí, solamente tengo una frecuencia, por ejemplo, aquí en 220 Hz. Aún así, me aparece contenido en todas las bandas, cuando solamente debería de haber en esta de acá. ¿Por qué? Porque cada una de las bandas para separarlo estamos utilizando un filtro, pero ese filtro no es así como que muy cortante y completamente preciso, sino que tiene una caída hacia la izquierda y hacia la derecha, solamente para que se vea muy claro. Es como si tuviéramos 16 de estos medallones, en este caso de un ecualizador, pero si yo quisiera aislar una de estas frecuencias, aún así estoy dejando pasar algunas de las otras. Aunque ponga un filtro paso banda, que sería este el caso, aunque yo lo ponga aquí y digo quiero que solamente dejes pasar 200 Hz, aún así estamos dejando pasar algunas frecuencias más arriba y más abajo. Así que tendríamos que cambiar nuestro filtro, ¿ok? Afinarlo para que dejara pasar más frecuencias o menos frecuencias alrededor del punto. Y eso es lo que está pasando cuando vemos aquí ese contenido de frecuencias en canales adicionales, aunque aparentemente no debería de tener. Ya que entendimos cuál es el concepto del multiband delay, ahora sí vamos a ver todos los controles. Empezando por la parte de aquí arriba, podemos ver entonces que si yo le doy clic, se pueden ir moviendo las bandas para ir cambiando, ¿no? El tempo, o más bien el delay, de cada una de las bandas. Aquí podemos ver que tenemos seleccionado para que sea un cambio suave con líneas curvas. Aunque yo estoy seleccionando esto, también afecta a las bandas adyacentes. Si seleccionamos este, van a ver que ahora sí ya es una línea recta y que si yo me desplazo a las bandas que están hacia los lados, los conecta de tal forma que sea una línea recta. Pero si queremos cambiar únicamente una u otra banda, seleccionamos este, que es el individual, y ahí lo podemos ver. No se respeta tal cual como decir una línea recta, sino que es el modo libre. Otra de las cosas que tenemos aquí arriba es para poder apagar la banda, es decir, las frecuencias que estén entrando aquí no van a ser afectadas por el delay. Y también si le volvemos a dar clic, van a ver que aparece este candado, lo que significa que esto no se va a estar afectando. Así si por ejemplo yo le pongo candado aquí y luego muevo con este, que es el de la curva,
ese no se va a estar moviendo, ¿ok? Porque he cerrado con un candado esa frecuencia para que quede intacta, no la estoy modificando. Otra de las cosas que tenemos por aquí es este es el delay. Como vimos, puedo cambiar el delay de cada una de las bandas, pero no es lo único. También puedo cambiar el volumen de cada una de las bandas. Así si por ejemplo vamos a poner todos los delays, lo voy a dejar hasta abajo para estar escuchando el sonido original tal cual como está entrando. Y yo puedo cambiar las bandas. Por ejemplo, yo puedo poner que a partir de 958 no tenga volumen. Y esto sería algo así el equivalente como un filtro paso bajo. O lo podría hacer incluso al revés y esto sería como un filtro paso alto. Esto puede que para algunos veteranos les sea familiar y es que esta interfaz es muy similar a la del EQUO. EQUO es un ecualizador de bandas, es un ecualizador gráfico, por eso tiene una interfaz tan similar. Y de hecho se pueden hacer algunos trucos muy interesantes, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Otra de las cosas que tenemos aquí es el panorama y esto es algo muy potente porque las frecuencias específicas yo las puedo panoramizar. Cuando estamos en el sonido completo, yo muevo el sonido por completo, todas sus frecuencias, tanto a la izquierda como a la derecha, pero en este caso yo puedo seleccionar, por ejemplo, que las frecuencias altas se vayan hacia la derecha y las frecuencias bajas se vayan hacia la izquierda y a lo mejor las del centro se queden ahí. A esto es a lo que le llamamos paneo frecuencial y es una técnica muy potente tanto de diseño de sonido como de mezcla. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacen aquí estas bandas. Pero también podemos ver que tenemos bancos. Es decir, que todos estos controles que acabamos de ver en este momento eran solamente para el banco que teníamos seleccionado, en este caso el banco 1. Pero yo lo puedo hacer de nueva cuenta para el banco 2, el 3, el 4 y así hasta el 8. Y cada vez que yo selecciono un banco nuevo, pueden ver que esta perilla se está moviendo. Eso es porque cuando yo tengo mis ajustes, yo puedo cambiar entre los diferentes bancos para que se vayan transformando. Vamos a ver entonces un ejemplo muy simple de cómo podemos aplicarlo aquí. Vamos a resetearlo, le damos clic aquí en su menú y le doy en reset. Este reset se aplica únicamente para el banco que tengo seleccionado. Ok, ahí está, entonces vemos que todos los bancos tienen el panorama al centro y el volumen también, y lo único que está cambiando en este caso es el delay. Ok, los voy a decirle, vamos a poner todos los delay de todos los bancos. Vamos a dejarlo en 0 para que no esté afectando en este momento el delay. Eso lo vamos a dejar en un momento más, solamente para que entiendan cómo funciona el morph y ahora sí con los delays, la potencia que tiene esto. Por ejemplo, si yo ahora aquí pongo en el banco 1 que estas estén así y estas acá arriba. Ok, frecuencias altas del lado derecho, frecuencias bajas del lado izquierdo. Yo me voy al banco 8 y lo pongo invertido. Cuando yo cambie en esta perilla pueden ver ese movimiento. ¿Ok? Estamos cambiando entre los estados de cada uno de los bancos. En este caso solamente me fui del 1 al 8, pero también podemos ir cambiando todos los bancos intermedios. Aquí una herramienta bastante útil es en el menú. Podemos darle clic acá donde dice interpolar entre el 1 y el 8. Es decir, yo selecciono cómo quiero que se comporte el banco 1, cómo quiero que se comporte el banco 8 y cuando le doy interpolar automáticamente calcula el resto de los bancos para valores intermedios, así ya no tengo que hacerlo manual. Ahora sí el movimiento ya es suave. Ok, esta es una herramienta entonces más que podemos utilizar y en un momento más vamos a ver qué es lo que hace eso. También tenemos curvas aleatorias. Ok, le vamos dando ahí y nos genera diferentes curvas al azar. Vamos a darle ahora aquí también. Podemos ver cómo estamos intercalando entre estos valores. Esto apenas es el inicio. Ahora sí vamos a poner a prueba el delay. Vamos a comenzar con lo verdaderamente interesante. Entonces tengo este es el banco número 1 y voy a hacer mi curva, ¿no? Vamos a hacer esto. Y escuchen para empezar ya ese carácter extraño que estamos obteniendo. Y es que el sonido, si yo no tengo ningún efecto, aquí pueden ver que todas las frecuencias aparecen por igual. Pero cuando yo le aplico el efecto, pueden ver cómo primero aparecen las frecuencias bajas y después aparecen las altas. ¿Por qué? Porque así es como lo estamos indicando. Frecuencias bajas aparecen prácticamente al instante, pero la frecuencia más alta tiene un retraso de 1 segundo, tarda 1 segundo en aparecer.
Si queremos tener todavía mucho más precisión, no queremos ir de 0 a 1 segundo, podemos activar este botoncito que está acá, que a veces se buguea. Esta es una cuestión aquí de este FL Studio. De hecho, vamos a cambiar otra vez así de preset. Ok, ahora sí ya me lo está aceptando. Y ahora va a ser que el máximo sean 100 milisegundos en lugar de 1 segundo, porque esto es lo que significa este botón, ¿no? Está dividiendo todo entre 10. Así puedo hacer cambios más sutiles. Vamos a volver a hacerlo así. Muy bien, y luego tenemos esta perilla. Esta perilla es la escala. ¿Qué significa la escala? Esto significa que el valor que yo haya seleccionado lo puedo multiplicar. Si lo dejo en el centro, en realidad no está pasando nada, porque estoy multiplicando, digamos que esas diferencias por 0. Si lo pongo completamente hacia la derecha, podemos ver que es una escala del 100%. Es decir, este valor que yo tengo aquí va a estar siendo representado al 100%. O sea que esto que está en el máximo efectivamente es 1 segundo. Esto que está por aquí que dice 6.172 milisegundos es el valor que representa. Pero si yo le pongo, por ejemplo, por acá, que en este caso sería el 50%, en realidad aunque esté al máximo, solamente voy a escuchar su 50%. Es decir, medio segundo. Es lo que hace la escala, pero si me voy hacia el lado opuesto, lo que va a pasar es que este valor lo está haciendo a la inversa. Es decir, que aunque si yo le pongo 0, pero pongo la escala a menos 100, en realidad, aunque aquí yo lo vea en 0, nos está entregando el 100%. Así podemos hacer cosas como estas. Ok, y si se darán cuenta, estoy cambiando los valores en tiempo real. Voy a subir el volumen para que se escuche más interesante. Pero se escucha con ruido, se escucha muy entrecortado. Ok, entonces vamos a pasar a este control que tenemos acá, que dice Smooth Time. Esto es para que los cambios no sean tan exagerados, sino que los vaya suavizando. Y también si le hacemos obviamente el por 10, pues los cambios ya no son tan exagerados. Vamos a ponerle ahí un poquito. Otra cosa es que cuando estoy moviendo esto, o cualquier otra cosa, porque esto también se puede automatizar de hecho, si yo lo muevo, van a darse cuenta que a veces cambia el pitch, así que podemos activar este botón para que ese cambio de pitch ya no suceda. Y ahora sí, estos cambios ya suenan más interesantes, ya suenan como más utilizables. Y esto solamente cambiando la escala, pero vamos a ir suponiendo ahora aquí, voy a poner una cosa aleatoria, voy a poner que interpole entre el 1 y el 8. Y fíjense cómo de un simple diente de sierra estoy consiguiendo algo que suena muy interesante. De hecho, esto puede llegar a sonar hasta similar como a un wavetable. Tenemos por aquí también el feedback. El feedback lo que va a hacer es tomar cierto delay y repetirlo más veces, lo que les decía hace rato. El delay es un atraso, pero si yo le doy feedback, va a comenzar a repetir más veces ese pequeño segmento de la frecuencia. Eso es lo que estamos haciendo con el feedback. Luego tenemos aquí estos botoncitos que van a ver que es como magia, porque cuando yo enciendo este botón, lo que va a hacer es que algunas secciones, en lugar de simplemente poner un atraso, como pueden ver ahora, voy a ponerlo otra vez aquí al máximo. Aunque yo tengo esto, por ejemplo, la frecuencia más alta en el máximo de atraso, está apareciendo al mismo tiempo. Y es que aquí lo que va a hacer es que cada frecuencia va a crear como un loop ahí mismo, es decir, ya no lo está retrasando, sino que está repitiendo. Y si yo le subo al feedback, lo que va a pasar es que va a empezar a tornarse como si fuera tonal. Y esto es se ve muy fácil cuando utilizo otro tipo de sonido, por ejemplo, en este caso, un loop de batería. Lo que va a hacer entonces es que yo podemos ahora cambiar la escala. Y como estamos recalcando algunas frecuencias en específicas, esas frecuencias se corresponden con notas musicales. Es
Es decir, que podemos darle tonalidad a cualquier sonido. En este caso, un loop de batería, yo le puedo dar tonalidad. Y en la parte de aquí arriba a la izquierda podemos ver que aparecen semitonos. Podemos ir hasta 48 semitonos hacia arriba o 48 semitonos hacia abajo. ¿No? Por ejemplo, escuchen eso. Aquí en este caso me cambié al canal 8. Ok, eso suena bastante interesante. Así que será cuestión de que lo pongan en práctica con diferentes fuentes de sonido. Luego tenemos aquí este que es el weighting. El weighting lo que va a hacer simplemente es cargar mucho más esas frecuencias que corresponden con las notas. Y en niveles altos de feedback se nota bastante. Que como pueden escuchar, hasta podría servir como para color bass o algo así. Ok, se ven aquí como incluso una especie de acordes. Ok, vamos a ver aquí estos controles. Es para ver la cantidad de los filtros, cómo va a ser la Q, como vimos en el ecualizador. En el caso de Gentle es una curva muy suave. Si le ponemos en Steep, ahí entonces ya estamos hablando de un filtro que ya está mucho más cerrado, mucho más agresivo. Y esto obviamente va a cambiar el color de lo que estamos aplicando. Y por último tenemos el Linear Phase, que es igual que el Steep, pero son filtros de fase lineal. Por lo tanto, la transformación no va a ser tan agresiva. Bueno, esto como ya vimos es para suavizar el movimiento. Del lado derecho lo que tenemos es para la salida, es decir, el wet, si queremos comprimirlo, que es lo que está de forma predeterminada, si queremos saturarlo o si queremos clipearlo, porque cuando estamos haciendo todo este tipo de arreglos, a veces el volumen se puede salir de control. Así que lo podemos clipear y también nos puede llegar a generar algunas frecuencias muy graves. Por ejemplo, si nos vamos hacia acá abajo, podemos tener frecuencias graves que antes ni siquiera existían. Y por último tenemos este que es el nivel de mezcla del sonido original con el procesado. Así que como se darán cuenta, es muy importante la modulación. Otra cosa interesante que se puede hacer es utilizar el multiband delay en un solo efecto, como si fuera una especie de de wavetable. De hecho, si vemos los presets, van a ver aquí que hay algunos bastante útiles. Y aquí hay uno que dice Wavetabilizer, Morph. Ok, yo puedo, por ejemplo, meter aquí este que es un diente de sierra común y corriente. Ahí está. Y si yo utilizo el Morph, fíjense eso, es como si estuviera moviendo un wavetable. Ok, entonces yo después del multiband delay puedo meter, por ejemplo, un chorus, puedo meterle delay, reverb, puedo ponerle un unisono, no sé, mil y un cosas, un patcher. Y empezar a hacer sonidos que podrían funcionar muy bien para dubstep o para cualquier otro diseño de sonido más complejo. Y podríamos limitar nada más aquí la cantidad de movimiento que queremos. Por ejemplo, ahí nada más, entre el 0 y el 5%. Podríamos aumentar incluso el feedback. Voy a disminuirlo un poquito. Vamos a automatizar esta ahora.
Ok, así que de alguna manera esto puede funcionar como una especie de wavetable. ¿Qué les parece? Espero que lo pongan mucho en práctica, sobre todo si ya tomaron el curso de diseño de sonido, esto les va a servir bastante. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video, en un momento más escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima.